ninth grade. Welcome to the second lesson of this period. The name is Past Perfect Tense, the auxiliary have. Ok, muchachos de grado noveno, bienvenidos al segundo tema, al tercer periodo llamado pasado perfecto, tiempo pasado perfecto con el auxiliar had. Tener en cuenta pues que estamos en este tercer periodo viendo todo lo que es la parte de tiempos perfectos, y no olvidar que para este tiempo continuamos usando los verbos del pasado participio, la tercera hilera de esa lista de verbos que son irregulares, y tener en cuenta pues que los irregulares son aquellos que ustedes ya saben cómo se conjugan con la terminación L. Entonces vamos a explicar el tiempo pasado perfecto. Como podemos mirar acá, está una oración y tiene tres formas de uso de acuerdo a un conector, porque lo requiere, y además pues en este caso el tiempo perfecto o el pasado perfecto se usa de cierta forma que ya lo explicaré a continuación. Entonces comencemos. Tiempo, repeat, past perfect tense, had. Past perfect tense, had. Ok, tenemos entonces la oración. He had lived in New York before moving to Kansas. Ok, second one is he had lived in New York until he moved to Kansas. Or the third one, he had lived in New York when he moved to Kansas. Ok. Pues primero voy a explicar estos dos, el until y el when, y después voy con el before para que entendamos por qué aquí el verbo cambia y no cumple esta misma función. Es porque es una regla específica de este conector, o en este caso preposiciones. Entonces vamos a mirar qué es el tiempo pasado perfecto. Entonces, ¿qué es un tiempo pasado perfecto? Normalmente todo lo que hablamos acá, en el caso del tiempo pasado perfecto, es una acción que se hace en el pasado, pero una de esas primero ocurre que otra oración que se cumple en el mismo pasado. O sea, una primero se cumple o ocurre antes que otra suceda en el mismo tiempo pasado. Entonces, como podemos mirar, esta es la primera acción que ocurre y después continúa otra en ese tiempo pasado. ¿Listo? La que primero ocurre y la que después sucede. Ese es el uso del tiempo pasado perfecto. Entonces, normalmente, ya nosotros conocemos que el have es el pasado del auxiliar have, que conocemos como el haber. Ya en este caso no se traduce como tener, sino como el haber. Entonces, al traducirse el have, se traduce como había, es el pasado del haber, que es había. Entonces decimos, he had lived in New York, quiere decir, él había vivido en Nueva York, se había vivido, esa es la primera acción que ocurre en el pasado, ¿ven? Antes de mudarse a Kansas, ¿sí? Quiere decir que primero vivió en Nueva York y después en Kansas. O, él había vivido en Nueva York hasta que se mudó a Kansas, o sea que esta ocurre primero y después ocurre esta en el mismo tiempo pasado. ¿Ven? Entonces yo puedo introducir esa segunda oración después de un conector. Los conectores puede ser before, el until, el when. ¿Sí? Es muy parecido al tiempo presente progresivo, pasado progresivo, que es una acción que interrumpe a la otra, pero aquí no es que interrumpe, sino que una sucede primero que otra en el mismo tiempo pasado. O el when, en este caso introduciendo también lo que introduce esa acción que sucede después de la primera. Entonces, tener en cuenta que cuando yo utilizo acá el tiempo pasado perfecto, esa acción que se va a introducir debe también estar en el tiempo pasado, pero el pasado que vamos a manejar aquí es el pasado simple, o sea, el simple past. Es el que vamos a manejar acá cuando sea específicamente con el until when, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el before? El before, ya aquí entra una cosa muy particular. Este before significa antes de. Cuando yo voy a conjugar ese before, un verbo en el tiempo o en esa manera infinitiva, por eso dice antes de mudarse, mudarse es infinitivo. La regla me dice que el move, ¿sí? Este move sería mover o mudarse. Tendría que yo poner el to antes de mudarse para que sea infinitivo. Recuerden que este to da la terminación C, mudarse, o la terminación mudar, ¿sí?
¿sí? Mudar, mover, etc. Pero la regla dice que cuando yo tengo esta preposición de before, no pueden haber dos preposiciones seguidas. O sea, el before y el to no pueden ir seguidas. Entonces, este to, lo que hago es quitarlo y lo intercambio por el ing. Quiere decir que todo verbo que esté después del move, o el verbo que usted quiera expresar después del before, tiene que estar conjugado con el ing. ¿Por qué? Porque no pueden estar seguido de esta forma normal, que es el infinitivo del to, move, porque esto no puede ir juntos. O sea, el to con before son dos preposiciones que no pueden ir juntas. Entonces, por eso se intercambia por el ing. Pocas palabras, before siempre viene. Y ya en el resto, sí, ya la oración, teniendo en cuenta el until seguido del sujeto que ejecuta la misma acción más el verbo que continúa después de la primera, ¿no? Entonces, eso es como se usa. Él había vivido en Nueva York antes de mudarse a Kansas. Él había vivido en Nueva York hasta, este until significa hasta que él se mudó, pasado mudó a Kansas. O él había vivido en Nueva York cuando él se mudó a Kansas. Entonces aquí este verbo va en pasado simple. Un verbo regular le agregamos ed. Pueden utilizar cualquier tiempo dependiendo de esa acción que quieran ustedes decir, que interrumpe, o bueno, o se hace según, no se interrumpe, pero que se va continuo a la primera. Entonces siempre va en manera pasada. Tener en cuenta el verbo regular o irregular. Entonces normalmente, como sabemos, se utiliza el had, que se traduce como había. Entonces la estructura es subject, ¿sí? Acá es el had, el auxiliary verb, y el verbo, ya saben que este verbo principal siempre en el tiempo perfecto va en el past participle, seguido del complemento. En este caso se llama un adverb of place, porque estamos hablando de un lugar en New York, seguido de los conectores para introducir esa acción que va seguida de otra. Los conectores, connectors, o también le llamamos las conjunctions. También se le puede llamar unas conjunctions, las conjunciones que son para hacer expansiones o introducir oraciones. Seguido entonces de la segunda oración, que está, pues aquí es un verbo principal verbo con la conjugación del ing, en este caso, y un complemento. Aquí ya sería un subject, un principal verbo en pasado, pero pasado simple, y el complemento. Eso es cómo se hace la estructuración, para que tengan el orden y piensen en el inglés. Muy bien, esto es lo que se hace en el tiempo pasado perfecto, ¿sí? Recuerden, es una acción que primero sucede antes que otra. Bien, cuando hagamos una pregunta simple, muy sencillo, entonces voy acá a la pregunta simple. Lo que hago es, esto no se altera acá. Coge el had, lo mismo que el have o el has que vimos. Otra cosa, este had se utiliza con todos los sujetos, no tiene ninguna regla específica como el tiempo presente perfecto, que el have es para algunos y el has es para otros. No, el had se utiliza para todos los sujetos. Entonces, ubico acá el had y continúo con la estructuración. Entonces, had he lived in New York, ¿sí? Seguimos, before moving to Kansas. O también podemos hacer la pregunta, had he lived in New York until he moved to Kansas. Se copia esto tal cual. Respondemos, yes, he'd. Yo también puedo hacer la contracción entre el he have, puedo decir he had, o puedo decir he'd. Esa contracción se puede hacer. He lived, eso es una afirmativa, ¿no? He lived in New York. Voy a hacerlo más rapidito acá para que me quede. Before moving to Kansas. Afirmativa. Negativa sería no, he hadn't. La negación entre el had se puede ser had not o la contracción hadn't. Esta es una contracción que puedo usar. Entonces digo hadn't, quiere decir no había vivido en Nueva York. Lived in New York, ¿sí? Before moving to Kansas.
Muy bien, entonces ahí ya tenemos la oración afirmativa y negativa, perdón, la pregunta simple, simple questions, y las dos respuestas que son afirmativas y negativas. ¿Listo? Para este tiempo. Podemos aquí utilizar el until o el when como complemento en este caso. Eso es como se hace. Recuerden la negación had. Y ya la pregunta de información, permítanme acá, ya la que es information questions, ya vamos a terminar. Entonces, como estamos hablando de tiempo, de una acción que va después de otra, continua de la otra, entonces utilizamos el when. Con el when puedo contestar con cualquiera de estas. Entonces, el when es la información. Entonces decimos when. Como es una pregunta, sigue el had de primeras, had, seguido el he, lived in New York. Ahí está la respuesta. Bueno, la pregunta en forma sí, en pregunta de información. When had he lived in New York? ¿Cuándo él había vivido en Nueva York? Entonces yo respondo. Ya sabemos que responde he. Ojo con esto, he. Colocamos el had, el que subraya aquí. Lo voy a poner en rojo. He lived, sigamos, in New York. Complemento todo esto y introduzco cualquiera de los. Voy a utilizar uno diferente, el until. Entonces digo until he moved, siempre en pasado, to Kansas. Ahí está. Él había vivido en Nueva York antes de mudarse a Kansas. Este es el when para todos. Bien, muchachos, entonces ahí ustedes también pueden utilizar tiempo expresivo. Con esto también pueden utilizar bueno, cuando queremos hablar de periodo de tiempo, puedo utilizar el for. O también puedo utilizar el since, si yo hablo de tiempo específico. Si en el momento no quiero expresar una acción que continúa después de la primera, sino cuando ya quiero expresar tiempo. Yo puedo decir, él ha vivido en Nueva York por 3 años, no pasa nada. He had lived in New York for 3 years, ¿ok? For 3 years, so he had lived in New York since 1991, no pasa nada. Sino que así se hace esta clase de oraciones para que puedan entender su uso. ¿Sí? Que primero sucede una antes de que suceda la otra en el mismo tiempo pasado. Esta es la que primero sucede y esta es la que continúa. Bueno, muchachos, esto es todo. That's all for today. Okay, let's continue next lesson. And remember, if you have any questions about this lesson, please let me know in the virtual classes by Zoom. Right? Okay, guys, see you and take care. Bye bye.